Bueno, pues estamos aquí con el profesor José Antonio Ejido, en lo que vamos a intentar sea igual un nuevo proyecto que sería el acercar el marxismo a la gente en estos momentos en los que tras el derrumbe del campo socialista europeo y el auge de partidos revisionistas, reformistas, socialdemócratas, trotskistas, como Podemos, etcétera, pues está obligando, en cierto modo, a volver a tener que estudiar el marxismo, porque no existe en estos momentos ningún sitio, ninguna escuela, ninguna universidad que enseñe ni a Marx ni a Engels. Así que, pues igual desde la revista La Comuna lo que intentamos es acercar el conocimiento del marxismo de la mano de un gran estudioso, escritor de varios libros, como es el profesor José Antonio Ejido. Así que igual la primera pregunta para este primer vídeo sería, ¿qué es el marxismo? Bueno, vamos a ver. Se dice, querido Pablo, que el marxismo es una revolución copernicana en el pensamiento, ¿no? ¿Eso qué significa? Que a partir de la propuesta intelectual y científica de Marx y de Engels, el pensamiento humano pega un giro estratégico. Entonces es un giro estratégico en el pensamiento humano. ¿Por qué? Porque descubre, entre otras cosas fundamentales, la ley de la historia. Antes de Marx y de Engels, el ser humano, la sociedad, piensa que la evolución histórica se basó en las individualidades heroicas y gloriosas de vírgenes, santos, reyes, guerreros, malvados, heroínas y heroínos. Bueno, pues Marx y Engels, al proponer el materialismo histórico, descubren la ley de la historia. Entonces, al marxismo le pasa una cosa que, como dice Lenin, es todopoderoso porque es exacto como propuesta científica, siendo varias cosas a la vez. Pero, como tiene una peligrosidad para los poderes establecidos, para el uso y disfrute de los privilegios de las clases dominantes capitalistas, que son cada vez más lujosas, ricas y prepotentes y más limitadas en su número, el marxismo es un peligro mortal. De manera que cada 10 años, cada 5 años, prácticamente desde 1848, el marxismo viene a ser negado como propuesta científica y es considerado una filosofía más, una hipótesis, una religión, una fe, una creencia o un dogmatismo o algo viejo y oxidado, una moda. Bueno, eso es algo sistemático. Pero alguien puede decir, claro, como el marxismo triunfó en la Unión Soviética, en China, en una parte del mundo, era el poder del Estado el que le daba entidad científica. Pero hemos visto que antes de que existiese el poder del Estado marxista y después de que exista el poder del Estado marxista, el marxismo sigue vigente porque plantea unas leyes generales de la sociedad, del capitalismo, de la historia, que siguen siendo no solamente válidas, sino más válidas que las propuestas científicas e intelectuales que hacen otras corrientes de pensamiento ligadas a cualquier corriente política o a cualquier clase dominante o a cualquier sabio o a cualquier universidad o a cualquier centro de investigación que no sea marxista. Y te pondré un simple ejemplo. En el siglo XIX, Federico Engels, en un libro memorable sobre el Estado,
la propiedad privada y la familia, señala la siguiente verdad. El ser humano se separa de los animales no racionales por el trabajo, por su capacidad de producir de manera consciente el trabajo. En el siglo XX, un famoso antropólogo, un mandarín de la Universidad de París, que se llamaba Levi Strauss, señaló que lo que nos separa de los animales es la prohibición del incesto. Ahora sabemos que hay sociedades humanas en determinadas partes del mundo, Micronesia y Polinesia, que practican ritualmente el incesto y no por eso dejan de ser humanas. De manera que este ejemplo, entre otros, demuestra que quien tenía razón en su propuesta antropológica era Federico Engels y no el antropólogo burgués Levi Strauss. Y podemos seguir poniendo ejemplo tras ejemplo que ratifica que la propuesta de marxismo, aunque solo sea como conocimiento científico, es insuperable. No se puede superar. Pero no solamente una propuesta científica, es una propuesta revolucionaria, es una propuesta política, son varias cosas a la vez el marxismo. El estatus científico no le va de lejos a la propuesta política también, porque hay, decía el filósofo venezolano Ludovico Silva, que hay marxistas y que hay marxólogos, sobre todo en los años 60 y 70, cuando nadie en el mundo, por más reaccionario que fuese, cuestionaba ni pudiese cuestionar la superioridad intelectual del marxismo. Cuando cae el campo socialista, la derecha analfabeta, los revisionistas de todo pelaje, se creen que ha llegado el momento para ellos de privilegio de negar cientificidad del marxismo y verdad histórica del marxismo. Pues es el momento de a esos ignorantes ponerles en su sitio. ¿Sí? Entonces, con esto lo que estaríamos diciendo es que, caído el campo del socialismo europeo, hay por parte no solamente de la derecha, que es preocupante, pero sobre todo por parte de ese izquierdismo antimarxista revisionista, un intento de quitarle la autoridad científica al marxismo. Y por ahí se podría entender el debate que se está generando en la red social por un tuit de un líder de la izquierda española que le quiere quitar al marxismo el carácter de método científico, ¿no? Yo creo que la izquierda española ha sido de las más ignorantes de todas en el conocimiento y en el desarrollo del marxismo, ¿no? Entonces, los tweets que puede mandar uno de sus exponentes, yo creo que al marxismo eso le trae sin cuidado, ¿no? Porque además ocurre un fenómeno, y es que la derecha, que no es en absoluto estúpida, estudia y recomienda el estudio de la dialéctica marxista, de la economía política del marxismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la derecha, los capitalistas occidentales, reconocieron que el método de la planificación económica construido en la Unión Soviética en aplicación de las leyes de la economía política del marxismo era un invento absolutamente genial, absolutamente insuperable, que permitía reducir al mínimo la tendencia de la economía capitalista de ir a la crisis general cada 10 o 15 años, como habían analizado Engels y Marx en el siglo XX, en el siglo XIX, perdón. ¿Verdad que tenemos una derecha inteligente que nunca te va a reconocer que lee marxismo, pero lo lee? Lo lee para perpetuar su poder, para perfeccionar su forma de gobierno, para perpetuar sus privilegios, porque ellos saben de lo que Lenin dice, la capacidad probatoria del marxismo, la capacidad de prueba que tiene el marxismo. Sí, porque la diferencia entre una hipótesis y la ciencia es que la hipótesis
tiene que confirmarse como verdad. En cambio, la ciencia tiene que atravesar la prueba de la práctica de la verdad, y cuando la atraviesa se convierte en una verdad científica, por lo menos una verdad científica provisional, porque hay ciencias sociales que alcanzan conclusiones provisionales, no definitivas, pero conclusiones reales, conclusiones científicas. El marxismo no tiene miedo de la verdad. La posmodernidad, que es lo que la derecha permite que se estudie en las universidades privadas o públicas, por supuesto que combate la verdad, porque la posmodernidad o el posmodernismo y toda su basura lo que hace es crear máquinas obedientes y sumisas a la agenda de los gobiernos de la OTAN. No necesita crear gente crítica y sabia, gente que pueda dirigir organizaciones y reivindicar derechos, cuando menos reivindicar derechos. Porque es verdad que ahora en Europa Occidental el socialismo no está a la vuelta de la esquina, pero si la gente no defiende sus derechos, va a ser completamente pisoteada por un capitalismo siempre a búsqueda de más y más y más y más beneficios. Entonces, que el que la gente no domine mínimamente la teoría y el que los dirigentes no dominen la teoría es una tragedia que se concreta en que las mujeres, los niños, los viejos, los obreros van a ser explotados hasta el último suspiro. No sé si me explico. Hay una correlación entre organizaciones comunistas y de clase y las condiciones de vida de la gente. Si las organizaciones de clase están dirigidas por burgueses y por burguesitos que no tienen ni idea de lo que estamos hablando, será muy fácil a la burguesía derrotarlas. De lo que estamos hablando es de darle un sentido práctico a las luchas. No estamos hablando de filosofías abstractas, estamos hablando de la vida cotidiana. La vida cotidiana de la gente se defiende si hay organizaciones que la defiendan, sindicales y políticas. Y para eso necesitan formación y necesitan ideas, y que no se gasten el dinero de la formación que les da el Estado a los sindicatos para comerse langosta y para irse por ahí. Necesitan cuadros no solo técnicos, sino cuadros político-ideológicos también. Trabajadores de la cultura, como dicen los comunistas chinos, trabajadores del marxismo. Hace falta a miles. A miles. Interesante reflexión, porque según te estaba escuchando, me estaba dando cuenta de una cosa muy importante. Algunos piensan, o todos igual, yo también personalmente, en algún momento hemos caído en la tentación de pensar, bueno, estamos en Europa Occidental muy lejos del socialismo o de incluso generar una revolución socialista, vamos a lo pragmático, vamos a lo inmediato, por tanto vamos a abandonar el estudio del marxismo o no le vamos a dedicar los recursos necesarios ni el tiempo necesario al estudio del marxismo, y eso trae como consecuencia lo que tú has dicho, la tragedia que supone que, no teniendo la base teórica que el marxismo te da con su estudio, no seamos capaces de defender de manera eficaz nuestros derechos. No estamos hablando de construir un proceso revolucionario y hacer la revolución en un corto o medio plazo. Ni siquiera tenemos la capacidad para defender una sanidad pública, una intervención del precio de la electricidad, del precio de la vivienda, algo lo más básico, porque no tenemos ese conocimiento. En el 15M salió muchísima gente a la calle y nadie fue capaz de hacerles entender a esa gente que sus problemas se resuelven dedicándole tiempo al estudio del marxismo. Y la pregunta también sería, ¿cómo organizamos el estudio del marxismo si tenemos en cuenta que, por un lado, en la universidad es imposible? El gobierno ha retirado la filosofía en los planes de estudio. Lógicamente la filosofía molesta,
Ahora a lo que se trata es formar cuadros técnicos, gran capacidad técnica, buenos técnicos, buenos ingenieros, pero en el plano técnico, no en el plano humanista. Aquí lo que importa es un buen programador o un buen neurocirujano que no entiendan más que de programación o de neuronas. Si en el ámbito académico es imposible de organizarlo, en el ámbito de los partidos políticos de izquierdas en el Estado español ya vemos lo que hay. Es imposible de organizarlo, habría que buscar la manera de, al margen de las instituciones y al margen de los partidos políticos, organizar el estudio del marxismo, ¿no? Por esa necesidad, pero ¿cómo se podría? No sé qué pautas se podrían dar para hacer un estudio. Mira, hay que utilizar métodos novedosos, técnicas interesantes, hay que utilizar el arte, hay que utilizar las nuevas tecnologías, hay que utilizar toda la riqueza enorme de conocimiento que tiene esta sociedad. Utilizar eso, el cine, utilizar las ciencias naturales para acercar las ideas de la ciencia, y las ideas de la ciencia son las del marxismo. Las del marxismo. Fuera del marxismo, en ciencias sociales no existe más que charlatanería. Entonces hay que utilizar la imaginación. Yo preparé un curso en Venezuela para estudiar el marxismo a partir de las canciones políticas latinoamericanas y sudamericanas que en los años 60, 70 y 80 han tenido una gran riqueza en el fondo y en la forma artística. La nueva canción chilena, la nueva canción cubana, la música política mexicana, venezolana, uruguaya, y de ahí acercar a pueblos muy musicales. Está el cine. Ahora ya no sé qué cine se hace, la verdad. Hace tiempo y años y lustros que no voy al cine, pero durante el siglo XX la humanidad produjo una gran cantidad de arte cinematográfico muy interesante, sobre la base de ideas humanistas que son las que contiene el marxismo y el marxismo-leninismo. Hay que utilizar esos métodos. Entonces, lo que no cabe aquí es ningún tipo de resignación ni de desesperación. Tenemos más capacidad técnica que nunca. Hay más necesidad que nunca. Hay una gran cantidad de cuadros salidos de las universidades con un enorme acervo cultural. Hay una práctica militante, hay una capacidad de organización. Todo eso, con paciencia, con constancia, con capacidad organizativa, hay que convertirlo en seminarios, en foros, en escuelas de carácter local, de carácter comarcal, provincial, nacional, estatal, que satisfaga las necesidades de la clase obrera y de la sociedad. Porque aquí estamos en una sociedad dividida estrictamente en clases, no así el tercer mundo, donde las clases están difuminadas por la necesidad humana de sobrevivir. Y no te digo ya nada las tribus del norte de África, de los desiertos de Oriente Medio, no, que estamos divididos en clases. Para que por la ausencia de partidos de clase, la clase social solamente es clase en sí, no es clase para sí. ¿Y qué será eso? Un criterio marxista absolutamente fundamental, la conciencia de clase o la no conciencia de clase. Porque en esta sociedad la única que tiene conciencia para sí es la alta burguesía. ¿Qué significa clase para sí? La clase que va a tomar el poder, porque ya tiene el poder y tiene todos los instrumentos para ejercer el poder mediante la violencia y mediante lo que dice Gramsci, y dice Zinoviev, y dice Lenin, que es la hegemonía. Porque la hegemonía no la inventó Gramsci. Tengo un librito allí, Manos fuera, del camarada Antonio Gramsci. También han tratado de prostituir a Gramsci, como han tratado de prostituir lo que la sociedad desconoce, pero la burguesía teme, que es el marxismo. Si los burócratas y los burgueses temen al marxismo, aunque los burgueses que son inteligentes lo estudian, los burócratas no lo estudian, no son tan inteligentes, es por algo. Es porque piensa que puede ser la chispa de la conciencia
que puede alimentar programas de transformación, organizaciones políticas y reivindicaciones posibles en esta sociedad y en este mundo, ¿no? Y abrir la puerta a grandes sociedades de desarrollo, porque esta sociedad tiene los medios productivos para ser expropiados y ser puestos a disposición de la sociedad. Lo que no se le puede pedir ni a Maduro, ni a Laos, ni a Mali, ni a Chad, ni a Etiopía, ni a Somalia, que no tiene más que subdesarrollo profundo en esta sociedad. ¿Cómo nadie se escandaliza porque las grandes compañías energéticas sean privadas? Las grandes empresas de telecomunicación, las grandes empresas de transporte, las empresas que dan servicios válidos y vitales son objeto de una extracción brutal de la plusvalía a los ciudadanos, autorizado por el Estado, que es el Estado mayor del capitalismo, como ya dice Lenin en El Estado y la Revolución. Entonces la gente se sorprendería la actualidad, la vigencia plena que tiene los clásicos del marxismo, porque el marxismo no hay que interpretarlo. Es decir, lo interpreta cada uno después de estudiarlo. Lo que hay que hacer es estudiarlo y tratarlo como una ciencia, que es lo que dice Federico Engels, no escupir sobre el marxismo, como hacen algunos, considerándolo que es una religión o que es una ciencia natural. Claro que no es una ciencia natural. ¿Quién ha pretendido que el marxismo se rige por las leyes de la ciencia natural? No, 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 no. Marx y Engels lo dejaron perfectamente claro. Pero las leyes existen, son regularidades que existen. No se puede negar esa categoría de regularidad que tiene la ley en ciencia social. Porque si se desconoce, como dice el camarada Stalin, se van a aplicar, se desconozcan que no. Y Stalin trabaja en las leyes del socialismo. Pero todavía estamos muy lejos de tener necesidad de saber las leyes del socialismo, que por cierto los chinos la conocen bastante bien. Y mejor haría Maduro de conocer bien las leyes del socialismo en un país semifeudal y semicolonial. Pero nosotros, con conocer las leyes del capitalismo, que también están bien estudiadas, ya nos podríamos dar, de momento, con un canto en los dientes. Y así, yo te aseguro que surgirían organizaciones más sólidas que inventos electorales que están sustentados en la nada, en la molestia de la gente, en el cabreo, en la indignación. A la indignación y al cabreo hay que darle una base científica y moral. Y con eso un pueblo tomará el poder político, como lo tomó en la Segunda República. Te estoy escuchando de una manera pues muy maravillado, ¿no? Porque efectivamente, en estos momentos en el Estado español, vamos a centrarnos esta vez aquí, no vamos a hablar de Venezuela, no vamos a hablar de Siria, no, Estado español, hoy en día, los pueblos que forman el Estado español. Problema. En 2011 la gente sale a la calle cabreadísima porque el modo de vida que habían llevado hasta ese momento, sustentado por eso que se llama el estado del bienestar, que es una manera por la cual el capital te deja unas pequeñas migajas ante el miedo que suponía un campo socialista fuerte, eso desaparece. La gente que vivía relativamente, vamos a decir, bien, que tampoco sería la palabra correcta, pero que vivía de una manera un poco desahogada, se encuentra de la noche a la mañana que no pueden pagar las hipotecas, que no pueden pagar la letra del coche, que ese trabajo que era más o menos seguro deja de ser seguro, cantidad de gente se va a la calle, la sanidad en muchas zonas del Estado español está en peligro, no, la sanidad pública no es que esté en peligro, pero sí que el nivel de servicio es nefasto, la educación es nefasta, y en ese momento aparecen los Pablo Iglesias, los Íñigo Errejón, los Juan Carlos Monedero, y lo que tendría que ser la esperanza, que es Izquierda Unida, el Partido Comunista de España, todo ese grupo, aparece una persona como Alberto Garzón. Es contra ese núcleo dirigente, contra esa gente, contra esas ideas de Pablo Iglesias, de Juan Carlos Monedero, verdaderamente antimarxistas, un verdadero peligro, porque
encima manipulan el marxismo, ¿no? O sea, Juan Carlos Moneder es una persona que cuando sale en televisión te lleva la imagen de Gramsci a todos los lados, pero lo que está haciendo es engañar la figura de Gramsci, como tú expones en tu libro Fuera las manos del camarada Gramsci. Y nos hacen una lectura equivocada del camarada Gramsci e intentan poner al camarada Gramsci frente a otros camaradas como Lenin o como Stalin, como diciendo que el correcto camino es el de Gramsci y no el de Lenin o el de Stalin, ¿no? Como si no fuese el mismo camino. No sé muy bien cómo, pero sí que habría que empezar a dotar de medios, por lo menos desde la comuna lo intentaremos hacer, desde medios audiovisuales sencillitos como estos que estamos utilizando a través de Internet, para empezar a dar a conocer el ABC básico del marxismo, para que la gente tenga las mínimas herramientas para empezar. Pero habría que buscar la manera de organizar algún tipo de seminario, algún tipo de curso, algo que la gente pueda estudiar el marxismo en unión, ¿no? Porque al final, tú siempre lo has comentado, al final no se trata de leer a Marx, se trata de estudiar a Marx, se trata de hacer laboratorios. Bueno, la palabra laboratorio igual no es la más correcta, ¿no? Pero sí el hacer estudios en común entre gente, porque el estudio en casa del marxismo aislado, leyendo libros, pues igual no es el mejor método. No sé, ¿qué te parece? Yo creo que es muy fácil la metodología de introducción a un estudio, ¿no? Yo creo que hay un nivel elemental en el que hay que motivar y convencer a los cursantes de la pertinencia del tiempo que van a dedicar a ese estudio, en el que empiezan a manejar los primeros conceptos, ¿no? Luego hay un nivel básico, después del nivel elemental, donde en este caso el marxismo se estudia en sus partes y en sus componentes, se estudia en su ley de la historia, que es el materialismo histórico, la visión que hace de la sociedad. Se estudia la filosofía marxista, que es la dialéctica. Hay en el mundo quien está tratando de actualizar ese pensamiento y esa propuesta científica. Luego el marxismo tiene un componente fundamental, que es la economía política. Eso tiene que formar parte de ese nivel básico. Luego está la politología, el partido político, las elecciones, el sistema político, el sistema burgués, el sistema constitucional, la función del Estado, las experiencias del socialismo. Eso debe de ser estudiado. Y luego, si consiguiésemos un interés por mucha gente, hay que desarrollar estudios específicos, estudios profundos en los que, a la luz del método y la metodología marxista, se va desarrollando lo que la gente desea aprender, que es el marxismo y la planificación, por ejemplo, en la industrialización y en el control de la economía de un país. ¿Qué es el marxismo? Desde el marxismo, los derechos de la mujer, que ahora tienen un boom enorme, sospechosamente impulsados por el BBVA, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, y el Banco de Santander y Soros. Es algo bien sospechoso, esta ideología de género, pero el marxismo tiene algo que decir. No hay que olvidar que el 8 de marzo es un invento de Clara Zetkin, una dirigente comunista, ¿no? Luego, la cuestión nacional territorial. Uno de los textos más importantes se llama El marxismo y la cuestión nacional, la cuestión geopolítica, la cuestión del comercio mundial, la cuestión financiera. Es decir, para entender este mundo hay textos clásicos y básicos que hay que conocerlos discutiéndolos con camaradas. Ahí me decía Michel Colón, el belga periodista, es que nosotros, para estudiar el imperialismo, hacemos un juego de roles. Entonces, un cursante hace de tío Sam, de imperialismo, de OTAN, otro cursante hace de pueblo agredido, y desarrollan una metodología novedosa para no aburrir a la gente. Está bien,
pero yo le hago, si hay capacidad organizativa mínima y hay constancia y las alianzas políticas necesarias, yo creo que este tipo de escuelas yo le auguro un gran éxito, porque corresponde a una necesidad. Y ahí evitaríamos que gente muy poco cultivada políticamente, pero que ejerce, supongo que de manera provisional, del líder político, pueda interpretar de una manera torcida si el marxismo es o no un método, o es o no científico, o lo quieran confundir con la biología marina, por ejemplo, para tratar de restarle legitimidad y capacidad científica, ¿no? Y atacarlo, porque estamos en el mundo posmoderno en el que la verdad es un pecado mortal. Todo relativo, pero esto es muy viejo, ¿sabes? El falangismo trataba también del ser relativo, ni izquierda ni derecha, ¿eh? Entonces hay que combatir ese tipo de ideas y eso se hace movilizando los recursos intelectuales que nos ha dejado la historia y que están aquí disponibles en forma de mucha gente muy capaz, muy militante y muy estudiosa, que tenemos que recurrir a ella para que se obtenga un éxito de masas, y se eleve el nivel de conciencia y de formación de la población trabajadora, obrera, campesina, intelectual y de momento militar no, pero ya llegará. Bien, pues igual lo dejamos aquí. Y la gente que ha escuchado este vídeo, que sepa que intentaremos desde la humildad de la comuna ver la posibilidad de hacer algo en lo que a formación del marxismo se refiere, ya sea con vídeos analizando un diccionario marxista, un diccionario de visual marxista, ya sea con charlas, ya sea con la edición de manuales y libros, pero algo se hará a vuelta del verano y sobre todo esperamos contar con José Antonio Ejido, porque creo que es una de las personas que en este campo más conocen y que más pueden aportar, y es un honor contar, lógicamente, con él. Así que no sé si tienes algo más que decir y si no, lo dejamos aquí. No, nada más que nos veremos. José Antonio Ejido, como dicen los venezolanos, no es profesor de un coño, porque es difícil que en el mundo occidental le permitan ser profesor de nada. En Venezuela sí podía ser, lo que pasa es que luego no te pagaban. Lo que sí está claro es que yo me doctoré en una universidad burguesa, pero no estudié marxismo allí. De manera que no tendría una autorización académica para estudiarlo. Lo que pasa es que dice Louis Aragon, que es un gran poeta comunista francés, que el hombre, después de que ha visto el mundo a la luz de la realidad del marxismo, es algo que no puede abandonarlo y es como una especie de obsesión que le acompaña al resto de su vida, en un poema que se llama, en un escrito que se llama L'homme communiste, ¿no? Pues a mí me pasó como describe el poeta Louis Aragon. Un saludo. Un saludo, camarada.